Buenos días. Durante la realización de esta audiencia, se les pide de favor si hay algún aparato, algún medio o aparato electrónico que pueda interrumpir el desarrollo de esta audiencia señalada para este día y hora, deben apagarlo. Se les pide de favor mantener apagado su micrófono cuando no sea el momento de su intervención. Si hay algo que debe decir, por favor levante la mano en el menú para pedir la palabra y le concederá su señoría solamente. Asimismo, se les pide guardar el debido respeto durante la misma. Preside la audiencia el señor juez, licenciado Julio Marinero Rivas. En este momento ingresa a la plataforma. Muchas gracias. Estando presentes las partes técnicas y el procesado, así como los testigos, con respecto al artículo 380 del Código Procesal Penal, declaro abierta esta vista pública y la voy a iniciar con el relato de los hechos. Su señoría, la detención del imputado presente acá en esta sala, señor Nelson Guillermo Hernández Hernández, a quien se le atribuye la comisión del delito de homicidio simple, previsto y agravado en el artículo 128 del Código Penal, en contra del señor Marco Antonio Pérez Ayala. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Ahora procedemos con la identificación del imputado. Póngase de pie. Dígame su nombre completo. Nelson Guillermo Hernández, ¿Cuántos años tiene? 27 años, ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 12 de febrero de 1996, ¿De dónde es originario usted? Apastepeque, Cantón San Jacinto, Muy bien. ¿A qué se dedica? a la agricultura. ¿Está soltero, casado o acompañado? Casado con Imelda Carmen de Hernández, Muy bien. Dígame su dirección. Caserío Las Valetas, Cantón de San Jacinto, ¿Cuál es el nombre de sus padres? María Molina de Hernández. Muy bien, don Nelson. Usted tiene la calidad de acusado en esta audiencia, que es la vista pública, que a su vez es la última fase que se desarrolla en el proceso. En esta audiencia debe solventarse su situación jurídica con respecto al delito que se le acusa, que la secretaria ya lo mencionó con relación a los hechos. Esto es parte de los derechos que lo asisten a usted como imputado, que es hacerle saber los motivos de su enjuiciamiento. Dentro del derecho material de su defensa, usted tiene derecho a hacer uso de la defensa declaratoria si usted así lo desea. Es un derecho personalísimo, pero usted puede consultar a los abogados si desea declarar o no en el juicio. Usted debe escuchar cuáles son los hechos que se le acusan, entonces más adelante le voy a consultar si quiere declarar o no. ¿Entiende sus derechos? Sí, Muy bien. En este momento voy a habilitar la parte incidencial. Si las partes quieren proponer algún incidente, ese es el momento. En el orden siguiente, primero la parte fiscal y luego la defensa. Tiene la palabra. Buenos días, su señoría, y a las personas que se encuentran en esta sala de audiencia. Para efectos de récord, mi nombre es Griselda Carolina Melgar, actuando como agente del señor fiscal general de la República en el presente proceso, en contra del señor que tiene calidad de imputado, Nelson Guillermo Hernández Hernández, por el delito de homicidio simple, en perjuicio del señor Marco Antonio Pérez Ayala, y con base al artículo 380, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, honorable juez, quiero pronunciarme primero respecto al incidente de la
de las estipulaciones probatorias conforme al artículo 178 y 179 del Código Procesal Penal. Antes de instalarnos en esta vista pública, he conversado con los colegas de la defensa y hemos acordado en estipular la prueba documentada y pericial. En el sentido, pues, le solicito que se le corra traslado a la defensa a efecto que se pronuncie sobre dicha estipulación. En igual sentido, solicito pues que se agregue a la carpeta judicial el análisis toxicológico practicado a la víctima Marco Antonio Ayala Pérez, puesto que en el dictamen de acusación se advierte que no está materializada, pero sí ha sido ofertado como prueba. Entonces, en ese sentido, para que se agregue dicho peritaje. Eso es todo, su señoría. Muy bien. La defensa tiene la palabra. Gracias, su señoría. Tenga usted muy buenos días. Saludo que voy a ser extensivo a las partes técnicas y materiales que se encuentran presentes para efecto de acreditación. Mi nombre es Benjamín Arévalo y estoy ejerciendo la defensa técnica del señor Nelson Guillermo Hernández Hernández, a quien se le está atribuyendo lo que es el delito de homicidio simple en perjuicio de Marco Antonio Ayala Pérez. Su señoría, esta defensa ha escuchado los incidentes planteados por parte del ente fiscal y en el orden, su señoría, de lo cual se ha hecho por parte del ente fiscal, lo voy a ir evacuando uno por uno con respecto a las especulaciones probatorias, en este caso de las cuales establece lo que son la prueba documental y testimonial que se encuentran agregadas, y de la prueba pericial, su señoría, que únicamente se encuentra agregada en este momento, que es el dictamen de análisis toxicológico, de las cuales voy a estipular, y con respecto a la incorporación, en este caso, del mismo dictamen de análisis toxicológico que ha pedido el ente fiscal. La defensa no tiene ningún inconveniente. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Gracias. Le regreso la palabra a la Fiscalía para que explique cuál es su pretensión en este proceso. Tiene la palabra, Fiscalía. Muchas gracias, honorable juez. Buenos días, colegas de la defensa. Señor secretario, para efectos de acreditación, mi nombre es Merari Raquel Medrano Méndez y también actúo en calidad de agente del señor fiscal general de la República. Efectivamente, el caso que está conociendo en esta tarde, honorable juez, es en contra del señor Guillermo Hernández Hernández, como imputado por el homicidio simple de la víctima Marco Antonio Ayala Pérez. Por los hechos ocurridos en fecha 31 de agosto del año 2021, a eso de las 15 horas, en el caserío de las Piletas del Cantón San Jacinto, de la jurisdicción de Apastepeque, departamento de San Vicente, lugar donde se le quita la vida al señor Marco Antonio Ayala Pérez con un arma corto contundente, causándole una herida profunda a la altura del cuello, que casi le arranca la cabeza. Entonces, en ese sentido, honorable juez, esos hechos que hoy están a su conocimiento, Fiscalía cuenta con prueba documental, pericial y testimonial que va a desfilar en esta mañana a efecto de poder probar primero la existencia del delito que se encuentra regulado como homicidio simple, conforme al artículo 128 del Código Penal, el cual pues establece el delito relativo de la vida y es sancionado con 15 a 30 años de prisión. Marco Antonio Ayala Pérez, a quien con toda alevosía y ventaja le arrebataron ese bien tutelado por nuestra Constitución de la República en el artículo 2, la vida, al salir de su casa de habitación, causándole lesiones graves que lo conllevan a la muerte, tal como establece en el dictamen de la autopsia, estableciendo al médico la causa de muerte, heridas penetrantes de cuello izquierdo por arma blanca de tipo corto contundente, siendo el motivo del deceso. Honorable juez, también esta representación fiscal va a demostrar la participación inequívoca del señor
en calidad de imputado Nelson Guillermo Hernández Hernández como autor responsable de dicho delito, por lo cual, pues con la prueba testimonial el señor Juan Cañas es el testigo presencial del hecho. Pues esta representación fiscal va a dejar como acreditada la participación del imputado. Como representante de los derechos de las víctimas en su debido momento, honorable juez, esta fiscalía solicitará a su digna autoridad, me emita un fallo de carácter condenatorio en contra del señor Nelson Guillermo Hernández Hernández, con base en el artículo 399 del Código Procesal Penal. Y hasta aquí mi intervención, su señoría. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es la pretensión de la defensa en este juicio? Gracias, su señoría. Nuevamente tenga usted muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Sofía Andrea Rodríguez de Medrano. Ejerzo la defensa técnica del imputado Nelson Guillermo Hernández Hernández. Su señoría, dentro del desarrollo de esa audiencia de vista pública, conforme a lo que se establece en el principio de la comunidad de la prueba, serán los mismos elementos que han sido incorporados por parte del ente fiscal, los que se utilizarán para mantener y sostener ese principio de inocencia, conforme al artículo 12 de la Constitución. De igual manera, en el desarrollo de la prueba testimonial, será esa defensa que también utilizará como el mecanismo de prueba de descargo, también para que el señor Nelson Guillermo y establezca la verdad que los hechos no han sucedido tal y como se hace en referencia dentro del auto de apertura de juicio. Será su señoría el final de esta audiencia de vista pública que serán las conclusiones pertinentes. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Señor imputado, usted escuchó los hechos que se le acusan. Le pregunto que si usted quiere rendir su declaración indagatoria, ¿usted quiere declarar en este juicio? No. Muy bien. Entonces, pasamos al desfile de la prueba. Fiscalía, ¿cuál sería su orden en la declaración de los testigos? Procedemos con el interrogatorio, señoría. Muy bien. Pasemos al testigo Juan Cañas. Vamos a iniciar con el desfile de la prueba. Testigo, quiero explicarle algunas de las cosas antes que comience a declarar. Primero, que la obligación de declarar que le asistan a usted como ciudadano es decir la verdad. El testigo no puede mentir, porque si lo hace, entra en conflicto con el derecho penal, porque comete un delito que se llama falso testimonio, que es un delito grave. Así que la consecuencia, si el testigo miente o calla algo que sabe, sería que cometería un delito. ¿Entiende las consecuencias, testigo? Sí, su señoría. Muy bien. Entonces, le voy a dar unas indicaciones al testigo. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste, porque eso indica que hay un conflicto entre las partes, porque el que propuso la pregunta la hizo, pero la contraparte no está de acuerdo. Entonces, tiene que resolverlo el juez para que avancemos adecuadamente en su declaración. Usted tiene que hablar fuerte y pausado. Levanta su mano derecha, por favor. Según sus creencias religiosas, ¿jura o promete ser sincero con su declaración? Sí. Muy bien. A continuación, lo van a examinar las partes. La fiscalía lo presenta. Le doy la palabra. Gracias, su señoría. Señor testigo, buenos días. Mi nombre es Merari Mejía y actúo en mi calidad de agente del señor fiscal general de la República. En esa calidad le haré una serie de preguntas, las cuales si no las comprende, puede solicitar que se las repita. Comenzamos, testigo. ¿Recuerda usted en qué fecha ocurrieron los hechos? El 31 de agosto de 2020. ¿En qué lugar ocurrió el hecho, testigo? En el periodo de Cantón San Jacinto, municipio de Apacepeque. Testigo, ¿a dónde se encontraba usted ese día? Yo estaba caminando por un reservorio, por una presa.
¿Qué ocurre mientras usted estaba en ese reservorio? En ese momento asomó con el cuerpo en la mano. ¿Qué hizo usted cuando vio al sujeto con el corvo en la mano? Yo lo que hice fue alumbrar con una lámpara ¿A qué altura del cuerpo lo alumbró, testigo? a la cara. ¿Y pudo reconocer a esa persona? Claro que sí. ¿Quién era? Era Nelson Guillermo Hernández. ¿Recuerda cómo iba vestido ese sujeto? Venía de pantalón negro y camisa negra. ¿Podría usted describirme las características físicas de esa persona, testigo? Moreno, cabello negro y con barba. Ok, testigo, ¿puede decirme una estatura aproximada? Aproximadamente de... ¿Usted había visto anteriormente a este sujeto, Nelson Guillermo Hernández? Objeción, su señoría. Está haciendo una pregunta sugestiva. Repita la pregunta de otra forma. Ok. Testigo, usted observa al sujeto que usted conoce como Nelson Guillermo Hernández. ¿Por qué lo conoce desde hace ya tiempo? Se le escucha. Lo conozco desde hace 20 años. ¿Qué hace este sujeto cuando usted lo alumbra con la lámpara? Él se regresa. ¿Qué hace usted, testigo? Yo me quedé por unos palos de mango. Ok, no más preguntas, su señoría. Muy bien. ¿Va a hacer preguntas el defensor? Sí, su señoría. Mi nombre es Benjamín Arévalo y ejerzo la defensa técnica del señor Nelson. De las mismas preguntas que se le ha hecho por parte del ente fiscal, le voy a hacer una serie de preguntas. En ocasiones le voy a solicitar que me conteste con un sí o con un no. ¿Ha comprendido las indicaciones? Sí, Testigo, usted manifiesta que se cubrió en unos árboles de mango. ¿Esto es cierto? claro que sí. ¿A qué distancia están esos árboles de mango de donde quedó la víctima? A unos 8 metros. ¿A qué distancia se encuentra la lámpara que usted manifiesta que está en el lugar de los hechos del cuerpo? A 15 metros. Testigo, usted manifiesta que el sujeto salió de una vereda. ¿Esto es cierto? Sí, ¿Esa vereda, testigo, está por la parte de atrás de la vivienda de la víctima? sí, Testigo, ¿usted presenció los hechos desde que iniciaron hasta que finalizaron, sí o no? sí. ¿Usted se movió en algún momento de los árboles de mango para observar todos los hechos? No, ahí me mantuve. Testigo, esa vereda que usted manifiesta que está atrás de la casa de la víctima, ¿esto es cierto? Claro que sí. Atrás está. No más preguntas, su señoría. Gracias. Muy bien. Con esto termina el desfile de la prueba. A continuación, cada parte puede realizar sus conclusiones. Puede la Fiscalía hacer sus alegatos finales. Gracias, honorable juez. Después de haber desfilado la prueba, como expuso en los alegatos iniciales, se iba a probar lo que es el delito y la participación. Generalmente en este tipo de hechos no se dejan testigos, pero en este caso había una persona
que iba pasando por el lugar en esa fecha y a esa hora, la cual observa al imputado, ¿verdad? Quien lleva un arma corto contundente en la mano, testigo que desde hace 20 años lo conoce. El sujeto va rondeando la casa de la víctima, se queda en el lugar, no se va y se esconde detrás de unos árboles de mango, como él dijo. Observó al imputado por detrás de la casa, llega, abre la puerta y en el momento que la víctima sale le da un certero golpe con el corvo que portaba de la altura del cuello en el lado izquierdo, causándole la muerte. Entonces la versión que nos manifiesta el señor Juan Cañas es concordante con el acta de inspección ocular del lugar de los hechos, en el cual pues se establece las características, ¿verdad?, del lugar donde ocurrió el homicidio. También se fija una lámpara, ¿verdad?, del alumbrado eléctrico público del lugar donde se ocurrió el homicidio. Se fija con la luz y la iluminación artificial el cadáver de la víctima y el testigo observa cuando se realiza el ataque. También la acción de la víctima, ¿verdad?, que no se defiende, puesto que andaba bajo el estado de ebriedad, como lo establece en el peritaje toxicológico, en el cual pues aparece con más de 400 grados de alcohol en sangre, puesto que había estado consumiendo bebidas embriagantes. Entonces el imputado aprovecha que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol y con dicha arma corto contundente le quita la vida. De esa manera el señor Juan Cañas concuerda con su historia, con el dictamen de autopsia, puesto que en dicho dictamen el médico refiere las heridas que presenta y precisamente dice que es herida por arma corto contundente, ¿verdad?, en el cuello izquierdo, causándole así la herida, ¿verdad?, y la muerte. A su señoría, con las pruebas pertinentes presentadas, pretendemos considere usted la autoría del imputado, actuando con toda premeditación, alevosía y ventaja en contra de la vida del señor Marco Antonio Pérez Ayala. Esperando su señoría juzgue usted conforme a derecho en el caso, como establece en el artículo 128 del Código Penal. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Gracias. Muy bien. La defensa tiene la palabra. Convenio, su señoría. Muy buenas tardes. Para efectos de acreditación, mi nombre es Sofía Andrea Rodríguez de Medrano, quien está ejerciendo la defensa técnica por parte de la Procuraduría General de la República del señor Nelson Guillermo Hernández Hernández. Su señoría, tal y como lo establecí en el inicio de esta audiencia de vista pública, sería con la misma prueba de cargo en la cual que se ha presentado en este caso por parte del ente fiscal, la utilizaría para mantener ese principio de inocencia. Y tal cual, su señoría, se ha hecho un desfile probatorio de la prueba testimonial, siendo esto, su señoría, como prueba medular el testimonio de Juan Cañas. Al hacer el relato, su señoría, de los hechos, es necesario establecer que con esa declaración, que si esos juegan un papel importante con el resto de la prueba que se ha incorporado por parte del ente fiscal y establecer definitivamente si hay una participación o no en este caso por parte del señor Nelson. Con respecto, su señoría, de la existencia del delito, es más que lógico, pero su señoría, con respecto a la participación que el testigo manifiesta, que él estuvo presente y vio todos los hechos detrás de un palo de mangos, y dice que él le alumbra y esta persona es ahí donde lo identifica, a través de una lámpara que llevaba en sus manos, manifiesta que puede verle y él dice que era el señor Nelson Guillermo Hernández, pero sigue dentro de su relato de los hechos y dice que en unos árboles y troncos que hay de mangos es donde se queda él para observar lo que iba a suceder y que en esos árboles manifiesta que estaban a una distancia de unos 8 metros, donde él dice que tenía la visibilidad para poder ver, en este caso, individualizar cuáles fueron las acciones que se realizaron para quitarle la vida al señor Marco Antonio. Sin embargo, su señoría, las pruebas que se ha incorporado por parte del ente fiscal, que se encuentra agregado en el folio 9, que dentro de este álbum de inspección ocular de los hechos se hace dentro de esta diligencia un dibujo en el cual se relaciona la ubicación de la lámpara, la ubicación del lugar y de la vivienda.
y de las viviendas también que se encuentran en el espacio donde sucedieron los hechos. Incluso se hace el deslogue de los árboles que se encontraban ubicados en la escena donde se encontró el cadáver. Y me llama mucho la atención, señoría, porque el dibujo en el cual se encuentra en el folio 9, dicha lámpara está en una distancia más allá de los 18.10 metros desde el inmueble, incluso dentro de la misma relación en donde se hace el folio 9 del cadáver y la distancia que hay de 8 metros. Así está establecido dentro de esta diligencia que se practicó y cómo es posible que relaciona su ubicación a 8 metros de distancia de los árboles de mangos, que tampoco se encuentran ubicados dentro de este perímetro. Además que la posición donde se encontraba el cadáver solo establece que se encuentran unos cocos y unos palos de jocote. Incluso la defensa le preguntó que si en algún momento él se movió del lugar de los hechos para poder tener una mejor visibilidad de lo que estaba sucediendo, y el testigo manifiesta que no se movió y que lo vio por la parte de atrás de una quebrada. Sube el sujeto y de ahí donde hace la intersección de la víctima, pero el testigo en ningún momento dice que él se movió, que se quedó ahí y que de ese punto él pudo observar. Posiblemente su señoría pudo haber sido escuchado cómo sucedieron los hechos, por cómo él no lo narra y cómo se describe dentro de esta acta de inspección ocular. La ubicación del cuerpo a los metros cuadrados que tiene el inmueble de donde fue el objeto de la muerte y la ubicación de la famosa lámpara, que se establece que es la que le da visibilidad para poder observar al sujeto, en una ubicación que le imposibilita en este caso obtener la información que él ha manifestado este día. Sin embargo, su señoría, dentro de este mismo relato, el testigo también dice que solo pudo observar que se hace un movimiento como que quería apuñalarlo, pero que no se percata si realmente lo hizo, y que posteriormente en su acción manifiesta que le dejó ir un machetazo a la víctima, y después él dice que la víctima cae, pero el testigo no está seguro realmente de qué es lo que vio. Hasta ahí mi intervención, su señoría. Muy bien. ¿El procesado quiere decir algo como derecho a la última palabra? No. Muy bien. Entonces doy por cerrada esta vista pública y voy a proceder a hacer mi análisis del presente caso. Dentro de 20 minutos tengo la decisión del caso. Póngase de pie, señor imputado. De acuerdo al artículo 397 al 399, como juzgado, damos el fallo de carácter condenatorio, ya que las pruebas pertinentes presentadas, podemos observar que usted como imputado tiene autoría en el caso, como podemos ver el hecho de la premeditación, la alevosía, la ventaja en contra de la vida del señor Marco Antonio Pérez. Pues como escuchamos, la fiscalía, con sus declaraciones del testigo, fue suficiente para demostrar que usted como imputado es responsable, ya que éste presenció directamente los hechos y podemos darle credibilidad a ese testimonio porque encajan con las pruebas científicas que se han presentado, como la autopsia, el reconocimiento o el levantamiento del cadáver, donde se establecen las lesiones de la persona fallecida, ya que concuerdan con lo que dice el testigo, que son lesiones de arma blanca y su posición en el cuello, y las demás pruebas que rodean, que encaja con lo que dice el testigo, así como también el álbum fotográfico. Entonces, de acuerdo al Código Penal, el artículo 128, vemos razonable darle una condena de prisión de 18 años. Para la entrega de la sentencia se señala las 14 horas del día 8 de diciembre del presente año. Damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias por venir.